El acoso grupal, que con frecuencia va acompañado del acoso electrónico o tortura electrónica, se utiliza para causar la muerte física o mental de la persona elegida como objetivo. La víctima es inducida a la locura y termina suicidándose, o bien termina ingresada en el psiquiátrico, o bien comete un crimen, resultado de un montaje. Esto se llama asesinato premeditado, y quienes contribuyen a ello son asesinos. El acoso grupal también se denomina acoso organizado, pero es mejor llamarlo asesinato organizado. Los acosadores y los asadores de personas son asesinos, y los crímenes que perpetran se encuentran entre los peores crímenes de la historia. La siguiente es una lista muy limitada de los procedimientos utilizados en el acoso grupal, también conocido como acoso organizado. Privación del sueño día tras día, aislamiento social. Acoso continuo, de modo que la víctima nunca esté sola, falta de privacidad. Acoso por parte de los vecinos, comportamiento grosero por parte de desconocidos. Acoso laboral, amistades rotas. Difamación, propagación de rumores. Comentarios sobre conversaciones que nadie conoce. Toques de claxon, empuje de sillas, rebote de pelotas, taconeo. Recepción de llamadas telefónicas, de correos electrónicos, con sonido o con ventana emergente, y de SMS en momentos precisos. Conexión y desconexión de la calefacción central y del congelador. Manipulación de los componentes de la calefacción central. Toses, portazos, grifos que gotean. Descargas de la cisterna del cuarto de baño del vecino. Ruidos en el calentador de agua, en el televisor, en el tejado. Manipulación e interferencias en el televisor y en el receptor de radio. Activación de la alarma en las tiendas y en los artículos vendidos. Recepción de artículos equivocados o defectuosos. Bloqueo del tráfico, o tráfico en cada esquina. Batería descargada, averías continuas sin explicación lógica en el vehículo. Accidentes de coche provocados, carreteras vacías. Coches de policía, alrededor de la víctima. Faros deslumbrantes. Pedradas contra el parabrisas. Puertas abiertas en la casa o en el coche. Regodeo con el sufrimiento de la víctima, daños en sus pertenencias. Vecinos subiendo y bajando las escaleras continuamente. Ruido de lanzamientos y de sierras en el exterior. Mucha gente experimenta algunos de estos sucesos una o varias veces. Las víctimas de estos crímenes las experimentan a diario, las 24 horas. Muchos de estos sucesos están sincronizados con los movimientos de la víctima. A menudo también se usan las armas electrónicas para impedir el sueño o para generar ruidos. Hostigamiento electrónico igual a tortura electrónica. La expresión hostigamiento electrónico se usa a menudo para describir ataques por medio de armas electrónicas, como las armas de energía dirigida, armas de microondas, armas sónicas, las armas de lectura de la mente y las armas de control mental. Estas armas se utilizan para manipular, incapacitar, torturar y asesinar, generalmente para robar. El hecho de disparar, quemar, asar, leer y controlar la mente de las personas, niños incluidos, por medio de estas armas, son crímenes contra la humanidad y violaciones horribles de los derechos humanos. La siguiente es una lista muy limitada de los efectos físicos que se pueden conseguir por medio de las armas electrónicas. Muchos se pueden realizar de inmediato, en un segundo, como la tos instantánea, el estornudo instantáneo, el dolor, etc. Arañazos. Dolor de estómago. Ganas de orinar. Ganas de defecar. Diarrea. Toses, estornudos. Eructos, ventosidades. Somnolencia. Ganas de bostezar. Dolor de riñones. Dolor en los pies. Dolor en las piernas. Manos dormidas. Infarto de miocardio. Presión en el pecho.
burbujeo en el estómago, visión borrosa, náuseas, cansancio, acaloramiento de la cabeza y del cuerpo, dolor en el bazo, dolores musculares, dolor en el pecho, ataque de apendicitis, dolor de espalda, aceleración del pulso cardíaco, moqueo, problemas de erección, excitación sexual, dolor de muelas, dolor de cabeza, problemas auditivos, confusión repentina, pérdida repentina de la memoria. Las armas electrónicas también se utilizan para atacar a nuestro cerebro, leyendo nuestros pensamientos y el habla subvocal, haciendo que oigamos voces o que tengamos síntomas de tinnitus, introduciéndonos pensamientos en la cabeza que no podremos distinguir de nuestros propios pensamientos a menos que seamos conscientes de ello, manipulando nuestros sueños. Las armas electrónicas también se pueden utilizar para provocar todo tipo de efectos. Ruidos en nuestra casa. Bombillas fundidas. La muerte de las plantas del jardín. Muerte extraña y continua de mascotas. Los servicios secretos de nuestros países llevan más de una década haciendo uso de estas armas para atacar a civiles inocentes e incluso a niños, con frecuencia elegidos casi al azar, que son objeto de sus experimentos. Actualmente otras personas pueden saber lo que usted piensa y controlar su mente, y esto no es ciencia ficción. Si usted cree que es objeto de estos experimentos, nunca vuelva a escuchar a esa vocecita que le habla dentro de la cabeza. Aún hay más. El espectro ancho de sonido silencioso es una tecnología que utiliza la programación subliminal a través de ondas de frecuencia ultra alta, UHF, para emitir mensajes inaudibles directamente en nuestro subconsciente. No hay manera de protegerse contra esta tecnología porque introduce su programación subliminal directamente en el cerebro humano por el sentido del oído a frecuencias que las personas no son capaces de percibir como sonidos. Existe una conexión entre el espectro ancho de sonido silencioso y la señal de la televisión digital. Protección frente al control mental. Por lo general, sus agresores querrán que usted haga determinadas cosas en momentos concretos. Si usted cree que está sometido a control mental, pensamientos que no son suyos, necesidad irracional de realizar ciertos actos, entonces intente reaccionar de manera aleatoria, o no reaccione en absoluto. Tal vez le apetezca usar un dado para retrasar sus actos, por ejemplo dejando pasar 3 minutos si sale un 3, etc. O tal vez prefiera cambiar el orden en que hace las cosas. Los vecinos que se dedican al acoso grupal continuo son homicidas criminales. Cuando una persona es objeto de acoso grupal y de hostigamiento electrónico, con frecuencia los vecinos están involucrados y empiezan a cooperar con los agresores. Si es innegable que los agresores sean homicidas criminales, entonces, ¿qué es lo que son los vecinos que continuamente participan en estos crímenes de forma activa? COINTELPRO, MK Ultra, acoso grupal y hostigamiento electrónico. ¿Cuál es el origen del acoso grupal, o acoso organizado, y del hostigamiento electrónico, o tortura electrónica? Aunque los proyectos ilegales como COINTELPRO y MK Ultra, llevados a cabo por organizaciones estadounidenses como el FBI y la CIA entre otras, fueron cancelados oficialmente, en realidad siguen existiendo. El acoso grupal y el hostigamiento electrónico no son más que versiones avanzadas y mucho mejores. Si usted vive en un país de la OTAN, sepa que en su país ocurre lo mismo gracias a los servicios secretos nacionales. Para colmo de males, el gobierno de los Estados Unidos aprobó la ley conocida como Patriot Act, Ley Patriota, en 2001, que no es más que una declaración de guerra contra los habitantes del mundo. COINTELPRO fue una serie de proyectos encubiertos y con frecuencia ilegales llevados a cabo por el FBI, Oficina Federal de Investigación, de los Estados Unidos con el objetivo de vigilar, infiltrar, desacreditar y alterar a las organizaciones políticas del país.
El Dr. Martin Luther King, el American Indian Movement o movimiento indígena estadounidense y casi todos los grupos que se manifestaron contra la guerra de Vietnam fueron el blanco de estas operaciones. MKUltra era el nombre en clave de un programa de investigación humana encubierto e ilegal llevado a cabo por el Office of Scientific Intelligence o Departamento de Inteligencia Científica de la CIA. Este programa oficial del gobierno estadounidense comenzó a principios de los años 50, continuó al menos hasta finales de los 60 y en él fueron utilizados como sujetos de experimentación ciudadanos de los Estados Unidos y de Canadá. La documentación publicada indica que el proyecto MKUltra incluía el uso de múltiples métodos para manipular el estado mental del individuo y para modificar sus funciones cerebrales. Entre estos métodos figuran la administración subrepticia de drogas y otras sustancias químicas, la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento, la agresión verbal y el abuso sexual. En el pasado, la élite y los servicios secretos consiguieron extender su control debido a la existencia de enemigos como el comunismo. Pero en la actualidad no les quedan enemigos. El comunismo, su último enemigo, desapareció con la caída del muro de Berlín en 1990. Si muchos habitantes del planeta han evolucionado hasta convertirse en personas decentes, los miembros de la élite y de los servicios secretos no lo han hecho. Siguen siendo los mismos asesinos de siempre y solo pueden mantenerse si luchan contra el enemigo, robando y matando. Entonces, ¿qué podemos hacer si ya no nos quedan enemigos? Pues los creamos. A nivel mundial, Irak fue designado el enemigo, y después Afganistán, ahora Irán, etc. A nivel estatal, los servicios secretos necesitan continuamente nuevos agentes, nuevas víctimas para sus experimentos médicos, nuevas víctimas que se conviertan en asesinos. Así que ahora que carecen de enemigos eligen casi al azar a personas normales para incluirlas en listas negras de terroristas, psicópatas y pederastas a los que hay que eliminar, cuando en realidad no lo son. Estas víctimas, personas normales elegidas casi al azar, terminan siendo asesinadas mental o físicamente, y en este proceso también son contratados nuevos agentes. Resulta irónico que la mayoría de las personas a las que reclutan pertenezcan a las clases más bajas de la sociedad y que las utilicen para mantener a los miembros de su propia clase, los ciudadanos más humildes, en un estado de pobreza y de falta de instrucción, de manera que puedan ser utilizados fácilmente por la élite y por los servicios secretos para realizar todo tipo de trabajos sucios. Los asadores de personas y de niños. Las armas de energía dirigida pueden ser de varios tipos. La que más se usa contra las personas es el arma de microondas de alta potencia, que se puede considerar como un horno de microondas muy potente. Irradiar a una persona con un arma así equivale a cocerla viva. Entre sus efectos de baja intensidad podemos citar la necesidad de rascarse, la tos, las ventosidades, etc. Cuando su intensidad es elevada, uno siente de verdad que lo están asando, el interior del organismo siente la cocción, la sensación de que la piel se está quemando aparece, con un diámetro de unos 30 centímetros, en la parte del cuerpo por la que entra el rayo y por la que sale, por la garganta se bilis y también se producen abundantes eructos. Un asador o caate de personas también es el ser que pulsa los botones de estas armas horribles. Y, por supuesto, estos individuos no solo atacan a personas inocentes, sino que también cuecen a los niños. Muchos psiquiatras son criminales. Quienes han aprobado el DSM o Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, al igual que quienes utilizan este manual, como los psiquiatras, o requieren un diagnóstico DSM, como las compañías de seguros médicos, son criminales. Este manual clasifica los síntomas causados por el hostigamiento, que casi no es demostrable, como síntomas de enfermedad mental. Ejemplos de este hostigamiento son las personas sin conocimientos técnicos que son atacadas por medio de la alta tecnología, y los ataques realizados por la policía secreta y los servicios secretos.
En el último caso, las agresiones han sido diseñadas expresamente para no dejar pruebas, y se llevan a cabo utilizando procedimientos de acoso grupal o bien armas de energía dirigida, armas de control mental y armas de lectura de la mente. Si una persona que sufre este tipo de agresiones acude a la policía le dirá que no puede hacer nada y que vaya al médico. El médico le dirá que existe un tratamiento para no volver a ver esas cosas y la mandará a la consulta del psiquiatra. El psiquiatra le preguntará qué síntomas tiene, consultará el DSM-4, que pronto será el quinto, y llegará a la conclusión de que la víctima padece un trastorno mental cuando en realidad no tiene nada. Muchas de las personas que sufren los ataques descritos más arriba toman los medicamentos recetados por el psiquiatra, ya que no pueden acudir a nadie más y tienen la esperanza de que así se reduzca su insoportable sufrimiento. En resumen, podemos decir que en estos casos el psiquiatra comete 3 delitos. 1. El psiquiatra no reconoce que quizá el paciente sea objeto de una agresión siniestra, o bien no trata de encontrar una solución basada en el hecho de que el paciente esté siendo agredido. 2. El psiquiatra prescribe un tratamiento que deja al paciente marcado de por vida como paciente psiquiátrico y no se lo dice. 3. El psiquiatra receta, la mayoría de las veces, un medicamento que al menos en un pequeño porcentaje de los casos agrava la situación, llegando a aumentar la posibilidad de que la víctima se suicide. También hay que señalar que nunca se ha demostrado que los medicamentos sirvan para algo en estos casos. Psicópatas y seres humanos fracasados. Un pequeño porcentaje, entre el 1 y el 2%, de los seres humanos que viven en nuestro hermoso planeta son unos enfermos mentales denominados psicópatas. La psicopatía es el más peligroso de todos los trastornos mentales. La carencia de la empatía necesaria es con frecuencia la causa de la destrucción de personas, compañías, países. Los psicópatas son parásitos y se comerían a sus propios hijos con tal de conseguir sus objetivos, o con tal de que no los metan en la cárcel, porque simplemente les da igual. Han fracasado como seres humanos y, atrapados en su propia telaraña de mentiras, lo único que les queda es seguir cometiendo delitos a diario para que no los metan en la cárcel, confirmando así su fracaso existencial. Psicópatas bien visibles se encuentran en nuestros gobiernos y en otros puestos de poder, como el ejército y los servicios secretos. Los psicópatas poderosos tienen mucho miedo de que los descubran, así que crean acontecimientos para distraernos, y compran los medios de comunicación para que nos laven el cerebro y nos mientan. También aprueban nuevas leyes, como el USA Patriot Act o Ley Patriota, no para proteger a sus países contra los terroristas sino para protegerse a sí mismos de las personas normales. Suscríbete para más artículos y vídeos interesantes y no olvides dar me gusta al vídeo. Hasta la próxima.